Muy bien, antes de pasar al tema del estrés crónico, vamos a hacer una entrevista, a tener una entrevista, una pequeña conversación con Rafael y que él pues nos cuente, ya nos contó en una vez él y su esposa Nelea, ya nos contaron cómo les iba el proceso de la transformación, lo que iban aprendiendo, pero ahora él ha dado un paso más, tiene unos resultados que quiere compartir con nosotros. Rafael, estás listo, ¿no? Tienes todo el micro. Cuéntanos un poco desde cuándo estás en el proceso, cómo llegaste a nosotros, cuál era tu estado y cómo te encuentras ahora y por qué quieres que sepamos de tu evolución. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos muy bien, Rafa. Hola, mire, bueno, para los que no me conocen, yo estoy en la escuela desde el año pasado, desde agosto aproximadamente. Lo conocí mediante una transformadora, amiga nuestra, que estábamos muy mal y con el tema de la pandemia, pues tardamos mucho en verla y cuando la vimos en una oficina de correo, vimos un cambio abismal. De llevar muleta, casi ya no la llevaba, era alegre, feliz, estaba contenta, se había quitado la depresión. Bueno, mi esposa le preguntó que cómo estaba, qué estaba haciendo, y ya nos comentó lo de la escuela. Nos pusimos en contacto con la escuela, ¿por qué motivo? Bueno, pues yo llevaba ya algunos meses dado de baja por problemas en la espalda, problemas con el estrés, tenía un problema de sudoración brutal, de años y con muchas pruebas y demás, pero no sacaban nada. Lo único que sacaron que tenía poco hierro, pero vamos, ferropenia. Aparte tenía problemas en la espalda, en la pierna, me costaba trabajar, estaba de baja. Entonces nos pusimos en contacto con Cecilio y empezamos con el programa. Y al cabo de poco tiempo, la sudoración, aplicando las claves, la sudoración desapareció, pero de la noche a la mañana. O sea, fue algo haciendo 4x4, la conexión a tierra, empezamos a comer según el sistema nervioso. Mi esposa se dio cuenta antes que yo, dice, oye, ya no sudas por la noche como antes. Estaba más tranquilo, más relajado, seguían con los problemas y seguía haciendo las claves, seguía con las claves. Y en ese proceso, pues, me dieron varias crisis en la espalda. Tanto así que sin trabajar, y ahora sin trabajar. Claro, tenía la espalda mal. Sí, tanto así que incluso estaba previsto una peritación para prejubilarme. Yo no he hecho la idea, aunque seguía con el programa, seguía mejorando, pero tenía esa peritación. Bueno, pues seguí haciendo las claves, seguí poniéndolo en práctica, hice una limpieza, creo que fue en diciembre, hice una limpieza y ya noté un gran cambio, una limpieza, noté un gran cambio, bastante, y luego seguí adelante con el ejercicio, con la comida, con el 4x4, y llegó un momento en el que el médico me vio bien, o sea, me hizo una analítica y me vio bastante bien y pasó el informe y me dieron de alta. Me dieron de alta, o sea, sí. Yo no pensaba, bueno, mi mente estaba que yo me iba a prejubilar porque no me veía, aunque no, yo mismo no veía mi proceso, ¿no? Pero cada vez me encontraba mejor hasta que llegó un momento en el que digo, puedo trabajar. Mi trabajo no es un trabajo que sea fácil, ¿no? Es un trabajo duro, pero como estaba con la espalda, que no era capaz de andar 300 metros y me tenía que sentar, a poder montar ya en la bicicleta. Así que, ¿por qué quiero contar esto? Porque en menos de un año, aplicando las claves, haciendo la limpieza, ahora estoy en mi segunda limpieza, y siendo positivo,
he conseguido volver a trabajar. Sinceramente, es increíble, pero los médicos ya no contaban conmigo y mi empresa tampoco. Y ahora sigo trabajando. ¿Y por qué está impresionante? Bueno, pues si puedes poner la foto, Marcela. Marcela, si estás por ahí. Este es mi trabajo. No es nada fácil. Esta foto está hace unas 2 semanas, a las 4:40 o 4:35. Como veis, mi trabajo es duro, me muevo. Y sin embargo, he vuelto a hacer mi trabajo. Sigo funcionando, sigo aplicando las claves, no se han resuelto los desgastes que tengo, pero lo que he hecho me ha permitido volver a trabajar. Si quieres, puedes quitar la foto ya. Me ha permitido volver a trabajar y seguir adelante con una actitud positiva. El estrés lo voy controlando. Mi esposa está asombrada, mi madre también, porque no esperaban que yo trabajara y sin embargo, adelante, lo he conseguido. O sea, ¿por qué quiero transmitir eso? Porque a veces el proceso de cada uno puede durar, ¿no? Unos más, otros metros de transformación. Pero con una actitud positiva, con confianza y haciendo lo que se nos enseña en la escuela, podremos lograr cosas que ni siquiera imaginamos. Muy bien, Rafa. Entonces, ¿quiere decir que tú tienes que cargar el camión con esas cajas? Bueno, ¿Cuánto puede pesar cada una? Entre 15 y 16 kilos. Puede haber ahí unas 200 cajas aproximadamente. ¿Y no tienes ayudante o vas solo? No, el ayudante que tengo es una microterminal, que es mi jefe, que me controla cada vez que hago una factura con la micro, a la hora que la hago, que lo que cobro, que lo que hago. Ese es mi ayudante. Pues entonces ha sido un cambio, ¿no? Luego nos mencionabas que ahora que muchos están de baja, como en tu caso, otros están de vacaciones, ¿y qué te ha tocado hacer? Bueno, sí, antes yo estaba en una ruta fija, con una clientela fija, vendía un poco menos que ahora, pero ahora estoy dando vacaciones. O sea, ahora mis neuronas están creciendo porque cada 3 semanas tengo que cambiar de clientes, de calles, de rutas, de pueblos. Todavía mucho más trabajo que antes. Y sin embargo, lo estoy haciendo de manera positiva. O sea, no me he sentido mal, ni al contrario, lo he visto como una oportunidad para crecer y para mejorar todavía más. Recuerdo la primera conversación que tuvimos, el motivo por el que consultabas era que tú ya no podías realizar tu trabajo. ¿Sí? Tú tenías un trabajo duro, que tenías que mover cajas y tal, y que tú querías saber cómo aliviarte de esto, ¿no? Entonces, en ese momento, yo no sé si te transmití la idea de que nosotros no tratábamos ni los dolores, ni quitarte la enfermedad, sino te enseñábamos unas pautas que te ayudaban a aprender a manejar tu vida. Esa fue la respuesta, aunque me quedé un poco descolocado, pero digo, voy a confiar, voy a hacerlo. Sí, porque tú ya viste esa rosa, ¿no? El cambio que... Vi a rosa y fue un motivante para mí, fue motivante. Así es. Pues ese es el mensaje que transmitimos a las personas, que el cuerpo es un sistema inteligente. Cuando te está dando dificultades, como era el dolor de espalda de Rafa, puede tener diferentes significados para ti. A muchas personas les suelo decir que, mira, cuando te duele la espalda, no son solamente los músculos y los tendones, la hernia, sino hay un conflicto emocional allí que hay que resolver también, porque la espalda, como es donde no ves, cuando tú vives una vivencia de que te están traicionando, entonces la espalda te puede dar problemas porque te apuñalan por la espalda y eso te puede dar dolores, ¿no? Son cuestiones que si uno no las resuelve, aunque te hagan la fisioterapia que quieran, te pongan los antiinflamatorios que quieran, pues no te resuelve. Y entonces es tu misma espalda, tus mismas estructuras, tus mismos nervios y ahora pero te manejas de otra manera. Algo ha cambiado. ¿Y te hemos dado algún calmante para tus dolores? No he tomado ningún calmante. De hecho, el médico me quitó los calmantes porque de tanto antiinflamatorio tengo una hernia en el estómago. Pero, sin embargo, también me sacaron ferropenia, falta de hierro,
Y en la última analítica me dijo que estaba todo bien. O sea que la ferropenia no tenía falta de hierro ya estaba bastante bien. O sea, Sí, pero ¿sabes una cosa? Que eso lo sabemos, que tú has hablado de limpiezas. Y esas limpiezas es limpieza del cuerpo, porque el cuerpo, a medida que va viviendo, se van acumulando tóxicos y las emociones también son como tóxicos que van acompañados de acumulación de toxinas, se acumulan en capas. Y eso altera lo que llamamos la microbiota. Y dentro de la microbiota, en el intestino, hay un hongo que es la cándida. La cándida, además de comer azúcar, se nutre de hierro, de metales pesados. Muchas anemias suelen deberse a eso. O sea, esas limpiezas que tú has ido haciendo, que has entendido que eso es necesario, posiblemente te hayan regulado la cándida a unos niveles adecuados y por eso no tienes esa anemia. ¿Te hemos dado para la anemia? No. ¿Te hemos dado hierro? No, no te hemos dado nada. Pero el cuerpo es sabio, el cuerpo se reequilibra solito si le quitas el estrés. Y el estrés, como veremos, pues es la causa de entre el 70 y el 90% de lo que llamamos enfermedades. ¿Qué nos puedes decir de tus sueños? Sabemos que tú madrugas, ¿no? Ahora que la mayoría de las personas que están durmiendo, tú ya estás ahí faenando. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues mira, que a pesar de madrugar y demás, pero mi sueño es reparador, o sea, yo duermo y descanso y no me encuentro tan cansado como antes, me encuentro mucho mejor, soy capaz de desarrollar mi trabajo de mejor manera, más positivo, no me afecta como antes me afectaba el madrugar, y sin embargo estoy madrugando ahora quizá más, ¿no? Sí. Entonces, algo que te quería comentar, Cecilio, es que yo llevo un camión, ¿no? Entonces, el camión cada ciertos kilómetros necesita un mantenimiento, necesita un cambio de filtro, y son máquinas, y hay que dárselo, porque si no, no funciona bien. Entonces, pensando en la limpieza que hacemos, digo, ¿cuánto más nosotros, personas, nos contaminamos con todo lo que nos rodea, con todo lo que nos lleva, y necesitamos esa limpieza que no nos han enseñado o que no nos lo han... Porque para un dolor nos dan una pastilla y ya está. Y a lo mejor el dolor viene, como tú has dicho, de otra cosa, que hace falta limpiar ese vehículo o esa persona en este caso. Así es que bueno que el símil con la limpieza del hígado, de los riñones, los pulmones, el intestino, pues que es necesario, ¿eh? Sí, la persona que, bueno, en tu caso lo has notado, ¿no? Que cuando has ido haciéndolo, pues te has ido encontrando mejor. Y una cosa que quería preguntarte, Rafa, y ese cambio tuyo que has hecho no solamente en tus síntomas físicos, sino también en tu actitud, ¿cómo está repercutiendo en tu relación con tus clientes? Pues con los clientes, bien, porque ven la actitud con la que me tengo los problemas que salen a diario, o las pequeñas pegas, la forma en que resuelvo los problemas que suelen salir en el tema nuestro, porque nosotros somos perecederos y es venta, ¿no? Y la capacidad de adaptación y de buscar una solución sin agobiarme, sin frustrarme, sino actitud positiva y buscarle una manera rápida, clara y sencilla de hacer las cosas, mucho mejor. O sea, incluso para mí, la actitud con el que llevo ahora el trabajo es muy diferente. Antes me frustraba un poco más los problemas y las cosas, pero ahora no, ahora lo llevo de otra manera. O sea, la escuela me ha enseñado a ser más positivo y una mentalidad más divergente. Divergente, o sea, hay más, todo tiene solución, hay que buscársela. No hay problema que no tenga solución. Muy bien, ¿eh? Y sabemos que los hombres tenemos fama de que no nos cuidamos. ¿Y qué dice tu esposa ahora de esos cuidados que te das? De no comer cualquier cosa, saber qué te dice. No, ella está asombrada por los resultados que tengo. Y a la hora de comer, incluso a veces se lo comento a ella, digo, oye, mira, esto te cae bien, no te cae bien. Estoy pendiente a porque como hemos aprendido en la escuela, somos lo que comemos. Y si no nos cuidamos nuestra alimentación, nos estamos haciendo daño. Así es. Y qué bueno también que los dos estéis en el proceso, ¿eh? Porque empezasteis juntos, habéis
estáis progresando a la vez. ¿Y eso ves alguna ventaja? Sí, porque te compenetras más como un equipo. O sea, cuando vas a hacer algo juntos, la compenetración a la hora de hacer las cosas, a la hora de tomar decisiones, hay una compenetración muy buena. Te ayuda. ¿Tienes alguna experiencia así específica que querías contarnos? O si no, pues no, sabemos que cada día es una experiencia, una oportunidad. Sí. Es muy cortita, pero es curiosa y simpática. Cuando la última vez que fui al internista, al hospital, para hacer una revisión por el estómago, y vio los resultados, no me hizo gracia porque cuando me preguntó sobre el sudor, digo, no, se me ha quitado. Se me quedó 5 segundos en blanco, no me preguntó, no fue capaz de preguntarme, ni qué hizo. Estábamos en la pandemia, ¿no? Estábamos con el tema de las mascarillas, quizás estaba también enseñando a otros, y estaba un poco asustado a lo mejor, ¿no? Pero el decirle que en medio de una pandemia, con todos los problemas que había, que yo el problema mío de años lo había resuelto, en unos meses se había resuelto, y lo único que estaba tomando era un medicamento que me mandó, que al final me estaba haciendo daño y le dije que me lo quitara. El hecho de que se me quitara ese problema que tenía de sudoración nocturna durante mucho tiempo, aplicando las claves, y la cara que él puso el médico cuando le dije que se me había quitado, así, y los problemas de ardores que tenía de estómago, igual. Ya me puso en el siguiente parte, en la siguiente revisión, posiblemente alta. O sea, sin preguntarme ni nada, ya me quería dar el alta. Fue bueno, ¿eh? Sí. Algunas veces el tratamiento que le ponen a esa sudoración profusa es operar y cortar los nervios simpáticos. Los ganglios simpáticos, donde salen los nervios, que son los que se comunican con las glándulas sudoríparas, los cortan, ¿eh? En una parte es una cirugía torácica, y saben los médicos que eso no se quita fácilmente, y por eso se ha quedado con esa cara. Sí. Sí. Bueno, entonces una vez más, eso nos demuestra la capacidad que tiene el cuerpo de reestructurarse, de reequilibrarse cuando le tratamos adecuadamente. Nuestro cuerpo es un sistema inteligente, y la experiencia de Rafa lo está demostrando, que él estaba para prejubilarse, y eso es un problema tanto para la seguridad social como para la empresa. Una persona sea su edad que se prejubile, pero cuando ya ven que no rinde más, pues empiezan a planteárselo, ¿no? Pero él quería trabajar, y ahora está trabajando, está haciendo más de lo que hacía antes, con otra actitud. Y seguramente tu jefe estará sorprendido, ¿no? Mi jefe está sorprendido, mi jefecito, la verdad que sí. No me ha preguntado, pero está sorprendido, está por la actitud con la que llevo. Por comentarte una cosa, estaba en una ruta haciendo una vacación a un compañero, me pasaron a otro, y cuando llevaba una semana me dice, oye, vuélvete a la primera ruta porque tu compañero ha cogido el COVID. Bueno, pues me voy a la ruta, limpio el camión, me voy a la ruta y hago la ruta, y a la semana me dice, pues mira, a tu compañero ya está bien, vete ahora de vacaciones, y ahora estoy de vacaciones, me ha dado una semana de vacaciones. Pero bueno, la actitud como la aceptas y la forma de hacerlo es lo que le sorprende. Sí, y es beneficioso, ¿eh? Todos son ventajas. Y una cosa, Rafa, alguien que está empezando dirá, ¿cuánto le habrá costado en esfuerzo y tal lograr lo que ha logrado en un año? Pues mira, el esfuerzo no es un esfuerzo, solo lo que cuesta es quererte un poco a ti mismo, amar a tu cuerpo y amarte un poco. Cuando uno se quiere uno mismo, quiere lo mejor para uno, y eso redunda en felicidad y en salud. Cuando tú coges una rutina de salir por la mañana, temprano, andar con tu esposa, compartir, ver los rayos del sol, ver el beneficio que tiene, comer de forma equilibrada, eso te da una satisfacción, una felicidad, y te reporta salud. Eso no es un esfuerzo, eso llega a ser una rutina que te agrada, que necesita el cuerpo, que ya el cuerpo luego te lo pide automáticamente. Sí,
lo que quiere decirnos es que lo que más cuesta quizás es la decisión, más que las acciones, ¿no? Es decir, yo voy a hacer esto, pero lo que hemos visto, Rafa, tú también lo has visto, te cuesta el mismo trabajo hacerlo que no hacerlo. No, te cuesta más trabajo no hacerlo. Para mí creo que ya cuesta más trabajo no hacerlo, Cecilio, sinceramente, porque tú lo haces, llega a una rutina, el cuerpo te responde, te encuentras bien, y de la otra manera siempre estás mal, no vas hacia adelante, y eso te frustra. Entonces, cuando tú te decides... Vamos a tomar esa palabra. Cuesta más trabajo no hacerlo que hacerlo. Sí, Porque sí, hacerlo empiezas a disfrutar. Bueno, te felicitamos, Rafa, por ese buen trabajo. Y seguramente que dentro de un tiempo, pues nos gustaría volver a escucharte, a ver cómo vas. Y si si eso es un espejismo, si eso solamente está así, que luego vuelves a recaer. Queremos que luego nos confirme que no he recaído, sino estoy todavía bien y mejor. Bueno, pues estaré en otra ocasión con ustedes para contarlo. De acuerdo, ¿eh? Bueno, da recuerdo a Nelea, sabemos que te está escuchando también y os felicitamos por vuestro buen trabajo. Son unos pilares en nuestro grupo, nuestra escuela de formación, de transformación, y por eso hemos querido tener esa conversación con él. Muchas gracias, Rafa. Gracias a usted. Y que sigas así. Bueno, como anunciaba Adasa, vamos a hablar del estrés. El estrés es una palabra que se tomó prestado de la ingeniería y los ingenieros cuando presionaban un material, la deformación que ese material sufría es lo que llamaban estrés. O sea que el estrés, luego un médico en 1914 empezó a aplicarlo en los términos de la salud, empezó a ver que las emociones, el efecto que producían las emociones en el cuerpo, empezó a llamarlo estrés. Pero en el 1935, un médico que nació en Austria y que empezó a trabajar en Canadá, estaba en la Universidad de Madrid, estaba trabajando allí y quería ver si podía descubrir otra hormona sexual además de las que se habían descubierto. Y entonces cogía unos elementos que obtenía de los testículos, de los ovarios, de los riñones, de unos órganos, y los inyectaba a unas ratas. Y cuando las inyectaba, él esperaba pues que según el concentrado de órgano, que si era un concentrado de ovarios, sabía que ahí había una hormona diferente. Si era un concentrado de suprarrenales, sabía que había hormonas diferentes. Y él esperaba que cuando inyectaba a las ratas de esos compuestos, que las reacciones fuesen diferentes. Pero lo que encontró es que cuando inyectaba a todas las ratas, cualquiera de esos compuestos que él hacía, obtenía la misma respuesta. Se producía una hipertrofia, un aumento, un crecimiento de esas glándulas que se llaman suprarrenales, que están sobre los riñones, como un sombrerito que está sobre los riñones, en el borde de los riñones, veía que aumentaban de tamaño. Y luego veía que se producía una disminución de todos los órganos linfáticos, como son los ganglios linfáticos, como es el timo, una glándula que tenemos aquí en el cuello, como es el bazo. Todas esas glándulas que están relacionadas con el sistema linfático y por lo tanto con el sistema inmunológico, reducían de tamaño. Y otra tercera cosa que veía es que se producía en las ratas úlceras sangrantes en el estómago y en el duodeno. Estuvo mucho tiempo estudiándolo y él no había visto esto antes. No había ninguna enfermedad descrita con esos tres síntomas, ¿no? Entonces, en medicina, cuando se habla de síndrome, es un conjunto de síntomas que se manifiestan ante una determinada enfermedad, ante un determinado cuadro. Y él no conocía nada descrito en la medicina que
que indicaba que esos tres fenómenos estaban ocurriendo. Y con el tiempo empezó a utilizar otras sustancias, como tóxicos, uno que se llama formaldehído, y lo pinchaba a las ratas, y a una rata y a otra, obtenía lo mismo. Se producía una hipertrofia de las glándulas suprarrenales, una hipotrofia, una atrofia de las glándulas que están relacionadas con el sistema inmunológico, y se producía una úlcera en el estómago, y una úlcera sangrante en el estómago y en el duodeno. Entonces, con esto, él se pasó muchos años estudiando esto, y en su primer trabajo que escribió, os lo voy a deciros el título que le puso, estaba relacionado con ese síndrome. Y lo llamó un síndrome producido por diversos agentes nocivos. O sea que diferentes agentes nocivos producían ese mismo resultado. Y él empezó a estudiarlo y llegó a la conclusión, eso lo llamó estrés. Y esa publicación pues lo publicó en una revista muy prestigiosa que se llama Nature en inglés, en una revista británica de mucho prestigio entre los científicos, y lo publicó en julio de 1936 con ese artículo, un síndrome producido por diversos agentes nocivos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que él lo que comprobó, contrariamente a lo que esperaba, es que diferentes sustancias producen el mismo cuadro. Tres respuestas: hipertrofia de las glándulas suprarrenales, atrofia de las glándulas linfoides y úlceras sangrantes en el estómago y en el intestino. Siguió estudiando y él llegó a la conclusión de que eso que llamó estrés era como un estado en el que el cuerpo se manifestaba debido a la reacción a unos estímulos. Esos estímulos los llamó estresantes o estresores, que los estresores en el cuerpo producen un estado al que él le llamó un estado de estrés. Y hoy en día se sabe que los estudios de Hans Selye, es Hans, H-A-N-S, Selye, S-E-L-Y-E, así se llama, ¿no? Entonces él llegó a la conclusión de que efectivamente cuando el cuerpo recibía unos estímulos que llamaban estresores, producían en el cuerpo la misma respuesta. Y hoy en día se sabe que esos estresores, esos estímulos, no solamente pueden ser sustancias, como lo estaba haciendo en el caso de Selye, sino también pueden ser emociones, pueden ser pensamientos, y que también pueden ser unas respuestas fisiológicas del cuerpo ante determinadas sustancias que se consideran como buenas, pero si están en exceso pueden producir eso. Y se ha llegado a la conclusión de que el cuerpo responde a los estresores de una manera particular. Cada persona tiene una capacidad de hacer frente a esas sustancias que producen esas reacciones, que luego veremos cómo se consideran hoy, esas tres reacciones, ¿no? Y entonces depende de la persona, pero depende también del momento. Hay personas que en un momento un estímulo le puede resultar crear un estado de estrés y en otro momento no. Esa misma persona, dependiendo de la intensidad del estímulo, puede reaccionar con la reacción al estrés o puede no reaccionar a la misma. Entonces, hoy lo que se sabe es que uno puede aprender a hacer frente al estrés, a esa reacción del cuerpo cuando recibe un determinado estímulo que la persona interpreta como amenazante o como peligroso. Y eso es lo que estamos enseñando en nuestro grupo. Entonces, Selye habló de un síndrome general de adaptación. Este es el conjunto de cambios que se producen en el cuerpo cuando la persona se enfrenta a una situación de estrés. Y por lo tanto,
Cuando el estresante, que es cualquier elemento, cualquier acción que hace que el cuerpo reaccione de esa manera, pues esa reacción del cuerpo es lo que Selye se llamó el síndrome general de adaptación. General porque afecta a todo el cuerpo y adaptación porque el cuerpo lo pone en marcha para adaptarse, adecuarse al estímulo que recibe. Hoy en día se acepta que eso es así, que entre el 70 y el 90% de los motivos por los que las personas enferman es porque no se adaptan a ese síndrome general de adaptación, se hace como muy excesivo, se hace muy persistente y la persona no suele tener la capacidad de adaptarse a ello y por eso enferma. Así que vamos a decir que todo lo que una persona interprete como amenazante, ya sea malo o ya sea real o imaginario, puede actuar como estresante. Cuando la persona está pasando por una situación que le hace pensar que ya no puede más, ya no tiene los recursos necesarios para hacer frente a esa situación, pues eso el cuerpo empieza a poner en marcha eso que llamamos el síndrome general de adaptación. Hemos dicho que cuando el estímulo es demasiado intenso o también a veces cuando es demasiado poco intenso, pues la persona puede percibirlo como amenazante, como indeseable, y esto pues va a hacer que el cuerpo reaccione con ese síndrome general que veremos cuál es, ¿no? Que es lo que hace que enferme. O sea que ese es un primer punto que Selye descubrió, que los estímulos que pueden hacer que el cuerpo ponga en marcha esas reacciones pueden deberse a que sean demasiado excesivos o demasiado pocos, demasiado intensos, ¿no? Que la ausencia de unos estímulos también se puede interpretar como amenazante y minar la capacidad que tiene la persona de afrontar esa situación. No aceptar esa situación, ver como que ya no puede más, eso hace que el cuerpo ponga en marcha esto que llamamos el síndrome general de adaptación. Esos estímulos pueden ser dolorosos, pero pueden ser también alegres. Así Selye descubrió que cuando aún con las buenas noticias, por ejemplo, ante una buena noticia, una persona se puede poner en marcha esas reacciones de estrés. Luego, hay un concepto individualizado, es la persona la que interpreta. Cuando la persona interpreta que el estímulo es amenazante, ya sea que sea real o no, deprime las reacciones de la respuesta, despierta, por decirlo así, las reacciones de la respuesta al estrés y hace que el cuerpo se ponga en un estado de alarma, ¿no? De alerta. Y luego hemos dicho que los estresores pueden variar en los individuos. Para una persona, un mismo estímulo puede no ocasionar ninguna reacción de estrés, pero en otras sí. Así que esos 4 puntos son los que Selye determinó y lo ha dejado bien establecido, y eso ha influido en la medicina. Escribió cerca de 28 libros, era muy interesante lo que escribió. El primer libro era El estrés de cada día, el estrés de la vida, así lo describió. Así fue introduciendo en la medicina el concepto de que la enfermedad, en realidad, lo que subyace ahí es un estrés no gestionado adecuadamente. Así que vamos a hablar de lo que Selye llamó el síndrome general de adaptación. Son los cambios que se producen en el organismo debido a la respuesta a un estímulo que la persona recibe. Ese estímulo que hemos llamado estresor, pues hace que la persona pues tenga una necesidad de adaptarse al estímulo. Y eso que tenga un afrontamiento a la situación, un enfrentamiento al estrés de una manera exitosa. Cuando la persona afronta, lo gestiona exitosamente, eso puede ser bueno para la persona porque aprende a manejarse. Pero cuando la persona no se adapta a esa situación, el cuerpo pone en marcha unas reacciones que son las que hacen que el cuerpo enferme, que veremos cuáles son. Entonces, Selye dijo que el síndrome general de adaptación tiene 3 fases. 3 fases. La primera fase es una fase que llama de alarma. Cuando la persona ve
el peligro o interpreta la amenaza, el cuerpo pone en marcha esas tres reacciones que él veía en sus ratas, ¿no? Se produce una hipertrofia de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales empiezan a producir muchas hormonas. Algunas hormonas se llaman mineralocorticoides, son la adrenalina, y otros son los glucocorticoides, esos son el cortisol. El cortisol es el que más suele subir, sube mucho, y cuando el cortisol sube mucho, que es la hormona que se produce durante el estrés, sube muy rápidamente y tarda mucho en bajar. Luego os diré lo que hace el cortisol en el cuerpo, el exceso de cortisol mantenido en el tiempo, ¿no? Recordad que la segunda reacción que Hansel veía en sus ratas es que se producía una atrofia o una disminución de las glándulas linfáticas, de los órganos linfáticos. Y estos son los que están relacionados con el sistema inmunológico. Por ejemplo, el timo, los linfocitos T maduran en el timo. Entonces, si el timo se atrofia, entonces los linfocitos T que tienen que ver con el sistema inmunológico se reducen. Se reducen y hay otras que, por ejemplo, los eosinófilos que están relacionados con las alergias, también la respuesta alérgica también disminuye, ¿no? En esa fase de alergia, digo, de alarma. Luego él observaba úlceras sangrantes en el estómago y en el duodeno, y es porque se produce, el cortisol hace que se produzca una reducción de los órganos que no sean los músculos, los pulmones y el corazón. Entonces estos otros órganos reducen su sistema, su riego. Al reducir su riego, pues esto tiene un significado. Porque en la fase de alarma, lo que pide al organismo es que el organismo se active la reacción de lucha o pelea. La reacción de lucha o pelea es huir o pelear. Si no puede huir o no puede pelear, lo que va a hacer es paralizarse. Y entonces eso, ante una situación de alarma, pues no le conviene paralizarse. Y para huir o pelear, tiene que ocurrir que toda la sangre se derive hacia los órganos que participan en pelear o huir. Por lo tanto, la reacción al estrés, esa fase de alarma, es una reacción defensiva. Por lo tanto, todos los nutrientes tienen que ir al corazón, al pulmón y a los músculos. Y entonces uno de los primeros que se afecta es el estómago, el aparato digestivo. Y por eso él veía en las ratas la formación de úlceras sangrantes. Por eso la persona, cuando recibe una mala noticia, lo primero que nota es que se le corta la digestión, o se le suelta la tripa, o que empieza a tener retortijones y dolores gástricos. Es porque está en esa fase de alarma. La fase de alarma, hemos dicho que lo primero que hace es que reduce el riego hacia los órganos que no participan en huir o pelear. Luego, para huir o pelear, uno tiene que reaccionar muy rápidamente, no puede estar pensando. Entonces, bloquea el riego hacia la zona pensante del cerebro, para que uno no esté pensando, para que uno esté actuando, ¿no? Con la parte consciente. Otra reacción que se produce, que es esa fase de alarma produce, si no se corrige, es que se bloquea el sistema inmunológico, ya lo hemos visto, porque se reducen todos los órganos linfáticos, linfoides, que son los que producen las células de defensa. Se reduce su actividad. Entonces el sistema inmunológico se bloquea. ¿Por qué? Porque consume mucha energía, y cuando hay que pelear o huir, no es necesario mirar si hay un virus ahí que hay que atacar, o si hay una bacteria, o si hay una célula cancerosa. Hay que salvar la vida. Como esa fase de alarma es una fase muy breve, el cuerpo lo plantea de una forma breve en el estrés agudo, que es lo que llamamos estrés. En ese momento, el hacer esto facilita a la persona o al sujeto para que pueda defenderse, ¿no? de ello. Luego, lo tercero que ocurre es que se activa la formación de azúcar en el hígado, por parte del hígado. Este azúcar que se forma por parte del hígado se obtiene del glucógeno del hígado
y también de las proteínas, y se obtiene también de las grasas, de forma ahí, porque se produce una activación del metabolismo de las proteínas, del metabolismo de las grasas, para que haya elementos con los cuales formar azúcar, y ese azúcar va a la sangre para que haya energía con la cual pelear o huir, porque el azúcar, la glucosa, es el combustible del cuerpo, es el que cuando entra en la célula hace que se forme energía, y la energía pues hace que se pueda correr o huir. Esa es la fase de alarma. Entonces, en la fase de alarma ocurre esas 4 reacciones. Se produce una actividad del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que hace que los músculos estén en tensión, que suba la tensión arterial, que la frecuencia cardíaca, que el corazón late más deprisa, la circulación, pues digo, la circulación se activa en los órganos relacionados con el pelear o huir, y luego se produce una alteración del ritmo respiratorio. Empieza a respirar de tal forma que se pueda meter más oxígeno a la sangre. Pues todo eso está programado para que actúe de una manera, en un periodo de corto, en un corto periodo de tiempo. Porque después de esto viene una fase que es la fase de resistencia o de adaptación. En esa fase de resistencia o adaptación, pues esas reacciones que hemos dicho se mantienen para que la persona pueda pelear o huir. Y luego, después de esa fase de resistencia o de adaptación, viene la fase de agotamiento, en que todos esos sistemas pues empiezan a volver otra vez a la normalidad. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando el estrés es crónico? Cuando en la fase de resistencia o de adaptación, la persona no acepta eso. La persona empieza a luchar y no querer que esto sea así. Entonces, en ese momento, el estrés, en lugar de ser agudo y pasar, empieza a hacerse crónico. Cuando se hace crónico, esas reacciones que hemos dicho se mantienen en el tiempo, y al mantenerse en el tiempo, un sistema inmunológico permanentemente bloqueado pues va a hacer que la persona enferme, que coja infecciones, que si tenía células ahí alterada, pues que crezca más rápidamente, que no se defienda, que tenga más facilidad de hacer alergias, y así sucesivamente. Y esa fase de agotamiento pues se eterniza, entonces la persona enferma. O sea, voy a repetir lo que Hans Selle descubrió con ese experimento de inyectar concentrado de órganos a sus ratas, y vio que todos ellos reaccionaban de la misma manera, presentaban 3 síntomas, o sea, sí, 3 síntomas, manifestaciones. Crecía las glándulas suprarrenales, que estos son los que producen hormonas de estrés, como el cortisol, produce también otra que se llama adrenalina, y noradrenalina también, pero el que más afecta al sistema es el cortisol. Primero empieza la adrenalina y luego el cortisol. El cortisol es que se mantiene durante mucho tiempo. Y en esa primera fase, luego se reduce las glándulas linfoides, se reduce el sistema inmunológico, por lo tanto, y luego finalmente se produce el hígado empieza a producir mucho azúcar, fabricar mucho azúcar que obtiene desde las proteínas y las grasas. ¿Okay? Entonces voy a resumir lo que él encontró. En la fase de alarma, la primera fase, cuando la persona ha visto el peligro, cuando ha interpretado que eso es amenazante, que eso no me gusta, que se enfada porque le han hablado mal, entonces el cuerpo pone en marcha esas reacciones. Aumenta la producción de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales. Produce una disminución de los órganos de defensa, entonces los linfocitos disminuyen. Y en esa pandemia que hay, el otro día estuvimos con un inmunólogo, y con un hematólogo, mejor, un hematólogo, uno que hace un análisis de todo. Le dice, lo primero que encuentra en las personas infectadas es que disminuyen los linfocitos. Es que los linfocitos son
los que están como los que están a la defensa, ¿no? Cuando disminuyen, el sistema no se defiende. Entonces la persona, como decía Ricardo, está muy preocupada por protegerse de no ponerse en contacto con el virus, pero no se preocupan de que su sistema inmunológico esté bien. Entonces él mencionaba que el estrés electromagnético, las ondas electromagnéticas, afectaban el sistema inmunológico, porque ese es un estrés. Y ese estrés lo que hace es que reduce los linfocitos. Reduce también los eosinófilos. En una primera fase son las células que suelen actuar cuando hay alergia. Suelen aumentar mucho los eosinófilos, pero en esa primera fase suelen disminuir. Y suele aumentar la actividad del sistema nervioso simpático. Cuando el sistema nervioso simpático está aumentado, pues hace que el corazón vaya más deprisa, que los músculos estén más tensos. Esa persona que nos dice, oh, tengo contracturas musculares, tengo dolor, me duele todo el cuerpo, pues es porque el sistema simpático está muy activado y entonces los músculos se ponen así para que cuando esté peleando, si le dan un golpe ahí, que estén anestesiados, que no sienta el dolor. Eso es lógico. Eso está hecho para que actúe de una manera muy corta, un periodo de tiempo, pero si eso se mantiene de una manera prolongada, años y años, pues la persona enferma, ¿no? Eso es lo que hace. Luego, cuando se produce un aumento del metabolismo de las grasas y las proteínas, para que pueda haber de sus residuos, de sus componentes, para que se formen azúcar, y ese azúcar cuando va a la célula, cuando va a la sangre, pues crea muchos problemas también, porque no se va a utilizar ni para pelear ni para huir. ¿Qué es lo que hace? Pues le dice al páncreas, produzca insulina, ese azúcar, exceso de azúcar en la sangre. Empieza a producir insulina, cuando hay demasiada insulina, la insulina es una hormona proinflamatoria. Empieza a producir inflamación silenciosa. Las personas que están enfermas llevan 15 o 20 años produciendo mucha insulina debido a que el estrés le lleva a eso. Luego la insulina le dice a la grasa, no mueva ni un gramo. Entonces la persona empieza a tener dificultad para perder peso y la insulina le dice al azúcar, todo ese azúcar conviértate en grasa y se va acumulando. Este es un mecanismo defensivo también. ¿Por qué? Porque las grasas va a ser un mecanismo de aislar las toxinas, porque ese exceso de azúcar en la sangre produce muchas toxinas, produce un determinado tipo de metabolismo. En el intestino de la mujer y del hombre y en la vagina de la mujer hay un hongo que suele estar en un 10%. Está en un 10%, pero cuando hay mucho azúcar, consume metales pesados, crece mucho, es el hongo cándida. Y cuando crece mucho, produce 70 y tantos toxinas. Una de las toxinas es el acetaldehído, uno que Hans Selye utilizó para provocar estrés en las ratas. Y el acetaldehído es 30 veces más tóxico que el alcohol. Habéis escuchado a muchas personas que dicen que tienen mareos, se marean, vértigos y le hacen de todo y no mejoran muchas veces porque tiene mucha candidiasis y esa cándida produce muchas toxinas y esas toxinas son las que crean muchos de esos problemas, muchos dolores suelen ser debido a eso. Entonces el cuerpo es sabio, ¿qué hace? Pues acumula esas toxinas en la grasa, los acumula para que no estén pululando por ahí por la sangre. Pero después de mucho tiempo, muchos años de funcionando así, llega un momento en que esa grasa tóxica que ya se ha muerto, las células se han muerto, solamente es grasa y acumulación de toxina provocada por la insulina y también por otro ácido que es el ácido araquidónico, ya hemos hablado mucho de él, que produce hormonas proinflamatorias. Entonces el cuerpo lo que hace es lo aísla por ahí. Entonces cuando llega un momento en que eso ya no puede estar ahí, se rompe la grasa y esos tóxicos pasan a la sangre y es cuando van a afectar al órgano más débil que tiene la persona. Es cuando se produce la enfermedad, dice, le dio un infarto, estaba bien y le dio un infarto. O estaba bien y le ha dado una insuficiencia renal, estaba bien y le ha dado un no sé qué, le ha salido un no sé qué. Y esto no es así. Eso llevaba a la persona muchos años padeciendo esto que estamos estudiando, el estrés crónico. El estrés, como habéis visto en el caso de que estudiaba Hans Selye, se puede producir por cualquier circunstancia. Por las emociones, según cómo la persona interprete una determinada situación va a ser estresante y el cuerpo va a reaccionar de esa manera. Así que cuando eso ocurre, el resultado final de todo eso es que el azúcar va a subir en sangre porque la insulina
lo que va a ir haciendo, como es la llave que abre la célula para que entre el azúcar en la sangre, cuando hay demasiada insulina, se inutiliza los receptores. La cerradura por donde tiene que entrar la insulina se bloquea. Entonces la persona empieza a tener niveles altos de azúcar en sangre y dicen que tiene diabetes, ¿no? Entonces esa diabetes nos hemos encontrado con muchas personas que les habían puesto una medicación de por vida. Cuando han ido cambiando su forma de manejarse en la vida, han ido gestionando el estrés, entendiendo todo lo que estamos diciendo, pues sus niveles de azúcar empiezan a normalizarse. Y eso es lo que podemos decir, que muchas hiperglucemias o niveles altos de azúcar es una respuesta normal de esa primera fase de la reacción que hemos dicho que es la reacción de alarma. Pero si eso se mantiene mucho tiempo, muchos años, entonces la persona enferma. Cuando eso se establece de una manera normal, esa fase de alarma es muy corta, luego se entra en la fase de adaptación y finalmente en la fase de agotamiento y el cuerpo vuelve a la normalidad. Lo que llamamos enfermedad es que el cuerpo ha entrado en esa fase y no sale de ella, ¿no? Entonces hemos dicho que cuando hay un estrés, el estresor lo que hace es que estimula una parte del cerebro, eso no lo había dicho, pero es lo que se sabe, estimula una parte del cerebro que se llama hipotálamo. Y el hipotálamo envía una respuesta a otro centro que es la hipófisis. La hipófisis es una glándula que está allí para protegernos. Entonces lo que hace, exagera lo negativo y minimiza lo positivo. Entonces hace que veamos, que tengamos una tendencia a ver las cosas negativamente. Mientras cuando vemos algo negativamente, se activa el estado de alarma. Y si seguimos viéndolo negativamente, pues lo vemos como amenazante, el cuerpo pone en marcha todas esas reacciones que nos van a hacer enfermar. Por eso en nuestro grupo enseñamos a las personas a desarrollar una actitud mental positiva. Todas esas maneras de ver la vida, de interpretar la vida y de reaccionarla, la aprendimos desde la concepción hasta los 7 primeros años. ¿Por qué? Porque desde que se formó la primera célula, eso ya tiene una información que le permite defenderse. Y ya tiene lo que llamamos emociones. Emoción viene de una palabra latina que se llama emovere, movimiento, y esa célula, estamos hablando de la célula, ya sabe acercarse a lo que le produce bienestar. ¿Por qué? Porque tiene una información que llamamos emoción, que son la alegría y la confianza. Cuando algo es un nutriente, se acerca al nutriente porque se activa esto, ¿no? Esas dos emociones. Cuando lo que se acerca es algo amenazante, entonces se activa otras 5 emociones que son el miedo, la tristeza, la ira, es el asco y la sorpresa. Esas 5 emociones son defensivas. Entonces cuando esa criatura se va creciendo, si los estímulos que recibe le obligan a activar más alguno de esas emociones, entonces llegará un momento en que la memoria que tenga, allí la memoria se establece también por conexiones neuronales, es de defenderse. Entonces tendrá una facilidad de interpretar todo lo que va llegando en modo de huir o pelear. Entonces, ¿por qué se pone en marcha esos mecanismos? Porque es el momento más indefenso de la persona, cuando está en el seno materno y los primeros 7 años de vida. En el seno materno, todas las emociones de la madre, todas las intenciones de la madre, todo le llega, porque todo está ahí, es muy sensible a la energía, a los pensamientos, a las emociones. La influencia del padre sobre la madre se graba allí, la influencia del entorno sobre la madre se graba ahí. Si la madre o el padre querían el embarazo o no lo querían, si querían abortar o no lo querían, todo esto se graba en la mente, de la mente inconsciente de esa criatura. Entonces, cuando la criatura empieza ya a vivir su vida, si los estímulos que ha recibido son de defensa, pues esos son los que estará aprendiendo a poner en marcha. Entonces, llevará una vida de un estrés permanente, un estrés crónico. Eso es lo que mata a muchas de las personas. Y lo que enseñamos es, digamos así, en nuestro programa, es que la persona aprenda a replantearse toda esa información que recibió
y traerla en la actualidad. Porque cuando la persona vive en base a toda esa información que recibió en la infancia, que es el momento más indefenso de la persona, y si no recibió estímulos que le daban confianza y que le daban alegría, si le producían tristeza, ira, miedo, asco o sorpresa, si eso es lo que más recibía, pues tu sistema estará más predispuesto a reaccionar de esa manera. Entonces, esto hace que la persona viva el pasado, como es un pasado que no le gusta, rápidamente irá al futuro. Cuando vive en el pasado, pues tendrá depresión, tendrá culpa, tendrá resentimiento, y como ese estado no le gusta, pues saltará al futuro. ¿Y el futuro con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con que, como el futuro es incierto, si el pasado fue malo, el futuro será peor. Pues tiene ansiedad, tiene miedo, fobias y toda esa historia que luego pues hace que la persona no viva la vida. Lo que estamos enseñando a las personas, y eso es lo que hizo Rafa, es lo que hizo Loli Maldonado, es lo que ha hecho Adasa, es vivir el presente, vivir el momento. Cuando tú vives el presente, cuando vives el instante y observas lo que está sucediendo, pues esa situación de amenaza, esa sensación de amenaza se disipa. Y esto es lo que hace que empieces a ser el que controla tu situación. Porque la clave es vivir el momento, porque el momento no tiene los peligros que tenía el pasado, ni los peligros que te puedes imaginar del futuro, porque hay cosas que no están bien, es verdad, pero hay otras muchas que están bien. Aprendes a observarla, podrás controlar esa respuesta que es normal, fisiológica del cuerpo ante una situación amenazante. Pero cuando la amenaza es real, el estrés es bueno, se llama eustrés. Pero cuando la amenaza se basa en lo que tú viviste en el pasado y que sigues viviendo con esa información y que es la que utilizas para interpretar lo que está sucediendo en el presente, pues estás continuamente viviendo en un estado de estrés permanente. Y esto es lo que hace que el 70, el 90% de las personas estén enfermas. Entonces, lo que he querido presentar aquí es que el estrés es una situación que es la que mata a la mayoría de las personas, nos mata, nos envejece, porque hace que el cuerpo ponga en marcha reacciones de defensa que estos, si ocurren en un momento muy cortito, en un plazo muy cortito, no son beneficiosas, nos da energía para huir, pelear, afrontar la situación. Pero cuando se produce de una manera permanente, que llamamos el estrés crónico, es cuando enfermamos, porque se producen 4 reacciones importantes. Se reduce el riego hacia todos los órganos que no sean pulmón, corazón y músculos. Y todos los demás órganos, muchos de ellos son filtros que nos sirven para eliminar tóxicos, como el riñón, como la misma piel. Muchas personas se quejan de que pierden el cabello porque cuando hay estrés el cuerpo piensa el cabello no es importante, reduzco el riego del cabello. Entonces empiezan a caerse en el pelo. Todo el mundo sabe que ante el estrés el pelo se suele caer, o las uñas también, o órganos como el aparato digestivo pues empiezan a no funcionar bien porque si una persona puede no ir del vientre durante bastante tiempo y no se va a morir. Pero si hay que salvar la vida, pues eso hay que hacerlo en ese momento y no preocuparse de evacuar en ese momento. Pero el problema es que ya el peligro ha pasado o no hay ningún peligro y el cuerpo sigue reaccionando así, reduciendo permanentemente el riego hacia todos los órganos que no sean pulmón, corazón y músculo. Bloquea el riego hacia la zona pensante del cerebro. Habéis escuchado personas que dicen que tengo mala memoria, no me acuerdo de esto, ¿no? Entonces es por el estrés crónico. O algunas personas que dicen que yo cojo infecciones continuamente, cuando pasa por ahí, pues me pilla a mí, tal, porque tiene el sistema inmunológico bloqueado, que es lo que hace el estrés crónico. El estrés agudo lo hace, pero en corto periodo de tiempo. El estrés crónico lo hace permanentemente. Y luego otro, pues tengo el azúcar alto, no pierdo peso, o tengo problemas de piel, y sabemos que porque el hígado ha fabricado mucho azúcar a la sangre y el cuerpo, pues cuando ocurre eso, pues estimula el hongo cándida empieza a comer ese azúcar, produce hipoglucemia. Cuando el azúcar baja en la sangre, la persona empieza a tener apetencia por comer dulces, cosas dulces, y eso complica todavía más las cosas. Cuando uno aprende a gestionar el estrés, todas esas reacciones se normalizan y por eso podéis ver resultados como los de Rafa. Si veis a Rafa, si le miráis, veréis que parece un jovencito. Sí.
entonces se ha rejuvenecido, porque estas reacciones pues hacen que el cuerpo envejezca, acelera el envejecimiento. Sin embargo, cuando uno empieza a manejar esas cosas, empieza a rejuvenecer. Y eso es lo que podemos deciros, ¿no? Hay más cosas que podemos aprender, pero lo que sabéis, lo que estáis en la formación, sabéis que os hemos puesto información más específica sobre ese tema y en el taller pues lo manejamos como por encima, pero si uno quiere saber más, pues nos puede consultar y le podemos dar, digamos así, adaptar esa formación a la persona. Y sobre todo, si la persona aprende el 4x4, el 4x4 hace que sea experto en manejar el estrés. Y por eso el estrés le hemos puesto como una de las 6 claves de nuestra formación, de la escuela de formación.